¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. El precio de los automóviles y el uso de los automóviles en general se está convirtiendo a toda velocidad, está acelerando en un producto de lujo cada vez más inasequible para una parte importante de la población que no tiene más remedio que ir apañándose como puede con sus soluciones de movilidad. Y esto está teniendo ya el reflejo último en una parte que en muchas ocasiones queda oculta en todo lo que es la información del mundo del automóvil, que siempre es muy bonito y lleno de luces y de tecnología y de marketing por la parte de los coches nuevos, pero que es todo lo que ocurre después en el mundo de la utilización de los automóviles y en lo que se refiere a los costes de mantener un automóvil en tu poder. Y aquí esto no va de coches eléctricos o de combustión, aunque también, porque hay cosas muy importantes que están influyendo negativamente con el cambio tecnológico que tienen los automóviles actuales. Pero me estoy refiriendo a que el último elemento en esta cadena, que es la cadena de valor del automóvil, que es la utilización y la postventa, es decir, las reparaciones y los recambios, y específicamente lo que acaba dependiendo de eso, que son los seguros, están subiendo hasta unos niveles, hasta unos volúmenes que no habíamos visto en muchos años, hasta unos volúmenes disparatados. ¿Qué narices es lo que está pasando con los seguros de los coches? En este vídeo te lo vamos a revelar. Bueno, los datos son espeluznantes. Entre el año 22 y el 24 presente en el que se graba este vídeo, el precio de los seguros de los coches en algunos casos se puede haber incrementado hasta un 50%. Tanta más cobertura tenga un seguro, tanto más se ha elevado el coste de la cobertura del automóvil. Estamos viendo de media aumentos de precio que están entre el 8 y el 15%, entre el 8 y el 16%, en función de si empiezas con un terceros lo más simple posible y terminas con un terceros con el máximo nivel de cobertura. Si te vas a un seguro a todo riesgo con franquicia, los aumentos del coste, como digo, podrían ser del 20 o el 25%. E incluso si te vas a un todo riesgo total, un todo riesgo full, como digo, te puedes llevar la sorpresa de que tu seguro puede crecer en un año más de un 40%. El crecimiento de los seguros no tiene freno. Y lógicamente esto está produciendo pues muchísimo enfado y angustia entre los usuarios y las personas que de repente ven como, sin saber muy bien por qué, su seguro crece 100, 150, 200, 300 euros fácilmente en función del automóvil que tengan, y vemos como el precio medio del seguro no para de aumentar y va escalando peligrosamente en la dirección de los 1.000 euros de media. Es verdaderamente sorprendente. Bueno, solamente un dato, aparte de todos los datos que te acabo de dar. En el año 23, el coste medio de los seguros, solo en un año, subió un 20%. Los factores son múltiples, son variados, y en función de lo que pasa, te vas a sorprender, pero desde luego son muy interesantes porque me temo que muchos de ellos no tienen vuelta atrás, no tienen marcha atrás. Evidentemente, las compañías aseguradoras lo que quieren es maximizar el beneficio y no quieren perder dinero. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que hemos vivido, como en tantas otras cosas en la economía, un momento maravilloso para las compañías de seguros, que es el momento en el que nos dejaron a todos encerrados en casa en el año 2020. Entre el año 20 y 21 la movilidad se congela, hay muchísimos menos viajes y por ende muchísimos menos accidentes. Y en ese punto, ese es el punto de inflexión donde toca a fondo el precio del seguro, un precio del seguro que no había dejado de descender desde principios de siglo. Como bien sabéis, actualmente, si todavía sigues los medios de comunicación convencionales, sabrás que una parte muy importante de la publicidad que tienen y donde nos están machacando constantemente en radio y televisión son con grandes compañías de seguros que te anuncian siempre el seguro más económico, la mejor cobertura, etcétera, para tu hogar, con un nivel de contratación online, etcétera. Efectivamente, en los últimos 20 años ha habido una revolución dentro del mundo del seguro en el que, gracias a la tecnología y gracias a la eficiencia que da la tecnología, tanto en la contratación como en la gestión de los propios seguros, los precios se han ido reduciendo enormemente. De hecho, es muy curioso y llamativo como, por ejemplo, un seguro a todo riesgo en el año 2020 era igual o más barato que un seguro a todo riesgo en el año 2010, cuando los automóviles de 2020 son mucho más complejos que los que había hace 10 años, en este caso casi 15 ya. Ya te estoy dando por ahí una pista de las muchas cosas que te voy a contar. Pero lo primero y más importante es que las compañías de seguros han seguido una estrategia en los últimos años, en la última década y media, de hacer una guerra entre ellos de precio para ganar cuota de mercado, para ganar clientes. Ha habido una guerra de precio tremenda en la que el margen se ha ido degradando a costa de intentar conseguir el máximo de clientes. Y así hemos visto como muchas aseguradoras que eran desconocidas y que ahora hoy en día nos suenan como las top, hace 15 años prácticamente no existían, ¿no? Todos las tenemos en la cabeza.
Estas aseguradoras, como digo, han ganado muchísimos clientes y, como ocurre con tantos otros servicios que se hacen de manera telemática, una vez que has tirado los precios y has ganado los clientes y los tienes retenidos, ¿cuál es el siguiente objetivo? Ir subiéndoles gradualmente el precio mientras intentas retenerlos dentro de casa, porque es mucho más costoso conseguir un cliente de fuera para tu empresa que no retenerlo dentro de tu sistema. La guerra de precios se ha terminado. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre medias? La tormenta perfecta. Por un lado, se libera de nuevo, se va el pace car de la carretera virtual y de repente todos podemos volver a salir a la carretera, a viajar, a circular y, por supuesto, a darnos natas, a accidentarnos como si no hubiera mañana, cosa que sucede a partir del año 21, en el que, por cierto, muchas personas parece que habían perdido bastantes capacidades para conducir. Y lo que nos hemos encontrado igualmente también es con un tercer factor muy importante, que es el factor tecnológico. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Bueno, pues que el precio de los coches ha subido enormemente. La inflación, la famosa inflación que está afectando a todo en la economía, empezando por la lista de la compra o por la energía igualmente, también está afectando al mundo de la automoción. Ya sabéis que los precios de los coches usados están disparados, lo que quizá no sepáis tanto es que los precios de los recambios igualmente están absolutamente disparados. Están disparados, en muchos casos creciendo a doble dígito un año detrás de otro, con lo cual hacer una reparación de un automóvil cada vez es más caro, porque las piezas no solamente son más caras, sino que cada vez son más escasas. Está pasando algo muy serio, de lo que se habla muy poco, y seguramente si has tenido un golpe, un problema o una avería con tu coche, estarás en una alta probabilidad bastante enfadado con tu taller, sea independiente o oficial, por lo que están tardando en arreglarte el coche. A mí me hablan algunos mecánicos, algunos profesionales, cuando voy por ahí a darles charlas y conferencias, de que están absoluta y rotundamente desesperados porque pasan 2, 3, 4 meses y la marca no les sirve la pieza que necesitan para terminar la reparación. Se encuentran que hacen un presupuesto y en esos 4 meses la pieza puede haber subido de precio 1 y 2 veces y les intentan cobrar mucho más de lo que el taller presupuestó al usuario final. Imaginaos la papeleta. Y mientras tanto, tú, el usuario final, pensando que el taller te está tangando, pensando que el taller no tiene ningún tipo de interés en reparar tu coche, cuando realmente, en muchos casos, lo que está sucediendo es que la pieza no está disponible. Igualmente también, en estos 20 años, las compañías aseguradoras han apretado el tornillo hasta tal punto a los talleres que se ha llegado a un punto de inflexión y una relación insostenible. Los talleres están hasta las narices de la presión de las compañías aseguradoras y cada vez más reaccionan y están protegiendo sus negocios, y ha tocado techo esa exprimidora que cada vez estaba reduciéndoles más los tiempos de mano de obra a los talleres y los precios de los recambios a la hora de reparar los coches. Así que ese tapón se ha destaponado y es otro factor que influye en el crecimiento de los precios. Pero el más importante de todo es el crecimiento del precio de los recambios. Y aquí déjame que te diga dos cosas más que son cruciales a la hora de entender qué es lo que está pasando. En un vídeo anterior, que te voy a recomendar ahora si quieres seguir viéndolo porque es muy interesante, te explicábamos ese notición que fue que una pedazo de compañía de coches de alquiler como Hertz se iba a desprender de 20.000 Teslas Model 3 porque no les salían las cuentas. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Las empresas de alquiler no son proeléctrico, contraeléctrico, compradas por las petroleras, la combustión, la OPEP, bla, bla, bla. Las compañías de alquiler lo que quieren es ganar el máximo de pasta. Hacen números, hacen análisis, hacen estudios de coste, hacen estudios de mantenimiento, hacen estudios del valor de reventa del vehículo y un larguísimo etcétera. Y llegaron a la conclusión de que esos 20.000 Tesla Model 3 les estaban suponiendo un perjuicio muy importante. ¿Por qué? Porque el precio de venta de los vehículos eléctricos usados es muy bajo, se devalúan mucho, puesto que sus precios de adquisición también son más altos y luego hay menos demanda, con lo cual no les salían las cuentas, pero principalmente también no les salían las cuentas por el coste de las reparaciones de estos automóviles. Y aquí me quiero detener. Y en España este factor todavía se multiplica más, porque tienes que saber que este fenómeno, que podríamos decir que es el fenómeno del látigo, es decir, cuando tú en una cadena de suministro tienes un problema al principio de la cadena, el látigo
das el golpe con el látigo y tienes el problema, el pico del problema aquí, pero el problema se va transmitiendo por toda la cadena hasta la punta del látigo. Y ahora tenemos justamente en el mundo de los seguros y las reparaciones el efecto del látigo de lo que estuvo pasando en la cadena de suministro hace unos años. Bueno, pues en España además tenemos el fenómeno igualmente de que compramos muchísimo coche que no está fabricado en Europa, que no está producido aquí y que viene de marcas que tienen cupos. Me estoy refiriendo a marcas asiáticas, como pueden ser las coreanas, me estoy refiriendo a marcas japonesas y de aquí 4 días igualmente también a las marcas chinas. ¿Qué va a pasar con la logística de piezas de todas estas marcas que no tienen de momento una presencia importante en el país? ¿Y qué está pasando con muchas marcas que están intentando hacer un negocio cada vez más grande de la postventa, que cada vez tiene más peso en la cuenta de resultados de un fabricante y específicamente con los recambios? Bueno, pues que algunas marcas hacen un fenomenal negocio con el precio de sus piezas y con la forma, con el sistema de que tienen de vender las piezas. En este canal ya te hemos enseñado algún ejemplo. Hay marcas como por ejemplo Dacia, como por ejemplo Fiat, como por ejemplo Renault o como por ejemplo Kia, que tienen un precio de las piezas muy por encima de lo que tienen otros fabricantes con piezas equivalentes. Y eso muchas personas a la hora de comprarse un coche no lo tienen en cuenta. Y luego se llevan la gran sorpresa de que de repente un Dacia tiene un precio de adquisición o un Kia de determinadas piezas de carrocería, por ejemplo, mucho más alto que el de un Mercedes-Benz. O directamente que si Mercedes-Benz comparte motor o piezas con un Renault, te encuentres que la referencia de Mercedes es más interesante para ser comprada, para colocar en un Renault que viceversa, porque las piezas de Renault son mucho más caras. Sí, Renault, o mejor dicho, oh no, que es como tendríamos que decirlo si lo dijéramos en francés, evidentemente no lo decimos así. Bueno, la cuestión es que todo esto son sorpresitas que se lleva la gente y si a eso le añadimos la pata tecnológica que cada vez tienen los automóviles, lo que tenemos es que las piezas de los coches, como los coches son cada vez más caros, las piezas también lo son. Y te enteras y te das cuenta de fenómenos increíbles en los que cada vez más un coche que se ha dado un golpe que perfectamente sería reparable en el pasado, ahora tiene tanto coste la reparación que la compañía aseguradora intenta dejar que ese coche ya no se repare y darlo o como siniestro total o como una tipología de peritación del vehículo que le quite las ganas al usuario final de repararlo porque es una máquina de perder dinero. De hecho, entre el año 2020 y el año 2021, los beneficios de las aseguradoras en España se redujeron en 1.100 millones de euros. Y entre el año 22 y 23, los beneficios de las compañías aseguradoras se han reducido un 66%. De esos 1.600 millones de euros que les quedaban 2/3 han seguido reduciéndose. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la determinación? Bueno, pues a partir de aquí, subir mucho más los seguros, tener cada vez seguros de bajo coste a más coste y no publicitados, e igualmente también, ahora si te fijas, la publicidad de las compañías de los seguros va cada vez más dirigida a ofrecerte seguros de otro tipo para que los cubras todos con un único interlocutor y de esa manera que ellos te tengan con más seguros pagándolos, que no a darte un superprecio con el seguro de tu coche o a decirte que las coberturas de esa compañía son mejores, pero el argumento precio ha desaparecido o está desapareciendo absolutamente de la publicidad de las compañías aseguradoras. Y lo más importante y por encima de todo es que todos estos coches nuevos que están moviéndose hoy en día, cuando tienen un percance serio, primero, nos estamos encontrando con una carestía tremenda de piezas que en algunos casos es absolutamente desesperante y que hace que los consumidores, nosotros, por factor comparativo con lo que teníamos antes, nos quedemos completamente congelados y sin saber qué está pasando, como el meme de John Travolta, con los plazos y con los precios. Y en segundo lugar, igualmente también, los automóviles modernos, como digo, están sufriendo de la inflación y por supuesto que todo eso que ha encarecido enormemente a nuestro alrededor, también se está aplicando y está sucediendo en los precios de los coches y las reparaciones, con lo que a las compañías de seguros en esa parte no les queda más remedio que seguir subiendo los precios para adaptarse justamente a los costes que tienen en el mercado actualmente y que nos acaban repercutiendo a nosotros. Así que como puedes ver, durante todo este vídeo te he ido mezclando una serie de factores, algunos son más conocidos, otros mucho menos conocidos, y ojo porque evidentemente también y efectivamente también los coches eléctricos son más seguros, pero sus piezas y sus componentes, precisamente porque son escasos, son mucho más caros, como estamos cansados de contarte en el taller de 80 eléctrico, donde te contamos todas estas cosas, e igualmente también los protocolos y los procedimientos de los fabricantes son tan exageradamente protectivos con el tema de la batería que en muchas ocasiones requieren de cambios de componentes costosísimos que no sería necesario reparar si no fuera un coche eléctrico, o que directamente no están disgregados de otras piezas y te obligan a comprar el módulo entero, con lo que se encarece enormemente y gigantescamente el precio de la reparación del automóvil eléctrico, cosa que no pasa en un combustión.
Eso por no hablar de otras cosas que también ocurren ya en mucha menor medida, pero que ciertamente ocurren también, como que es el sobrepeso de los automóviles eléctricos provoca que cuando hay choques, cuando hay colisiones, los daños, al menos en el vehículo contrario, sean todavía mayores de lo que serían en una colisión entre dos vehículos ligeros, se muevan con electricidad, gasolina o con zumo de goma y valla. Nada más, queridos amigos, estos son los motivos, ahora ya sabes el porqué y ahora ya sabes también por qué probablemente esto no tiene marcha atrás y en esa idea que hay en lontananza en el futuro de que el automóvil sea un producto de absolutamente de lujo y que solamente unos pocos se puedan permitir en propiedad, el seguro también va a formar parte de toda esa dinámica. Hasta el siguiente vídeo, querida familia, adiós.